Ándale, le dejé 14 de abril, pues yo creo que está un poco perdido esto. Eh, Fíjense, la agenda quedó más. Bueno, actualizo la agenda. Mientras platíquenme, ¿qué ¿qué les pareció? A ver, primero, ¿qué les pareció la novela? O sea, en general, más allá de si tenían o no tenían que hacer tarea con ella. ¿Les gustó o no les gustó, Carla? Pues a mí en lo personal sí me gustó, porque prácticamente e indirectamente te va explicando de una forma completamente diferente qué fue lo que sucedía en América Latina. Claro, no como tal, pero te lo explica de una forma, yo lo entendí como más dinámica para que uno pudiera entender qué sucedió primero, y como intermedio pues fue la familia Buendía, ¿no? Que a pesar de que, bueno, de todas las lamentables, digo lamentables porque así lo sentí yo, Uh-huh. situaciones que tuvieron que vivir, al final del día pues hubo un pueblo, vaya, que se quedó ahí, y que a lo mejor pudo haber llegado a continuar solamente con que siguiera viva pues Úrsula. Perfecto. Sí, ¿no? Yo creo que es, digo, tiene muchos críticos García Márquez, ¿no? Pero esta novela, al menos desde para nuestro propuesto de clase, está increíble, ¿no? De manera novelada, no hay que perder vista que es una novela, hace un recorrido general, digamos, por la historia de América Latina, sin, pues no, a través del drama de una familia. Jazmín, ¿ibas a decir algo? Sí, de hecho estoy como muy de acuerdo con Cristina, porque o sea, como que al principio de las historias que nos daba, este es como muy diferente, ¿no? Uh-huh. Porque como que las perspectivas y hasta como que no te... Se te robotiza un poco el sonido. A lo mejor es donde estás, ¿no? Que la señal no esté buena. ¿Quieres escribirlo para que lo podamos leer? Porque creo que tenías un buen punto, Jazmín, pero como que lo escuchamos entrecortado. Bueno, en lo que Jazmín nos escribe su intervención, los demás, no, Shatsi, por ejemplo, vi que entregaste. ¿Y qué te pareció? Pues a mí me pareció como un libro como, no sé, tiene bastantes personajes, creo que es el primer libro que veo que tiene bastantes porque maneja diferentes generaciones Uh-huh. y pues, bueno, los que van llegando no sé si, es que, no sé si decirle como pueblo, Sí, es un pueblo, Macondo es un pueblo. entonces como el pueblo, entonces eso es un poco, es interesante porque pues es algo que normalmente no se ve, pero sí te puede llegar a confundir. Y aparte, bueno, a mí me agrada mucho, bueno, a mí me gusta el romance en cuestión de los libros, y pues la parte de que haya como diferentes romances, Uh-huh. como que te puede, no sé, te puede incluso como, te puedes sentir identificado con ciertas relaciones que tienen los personajes entre ellos. Y no solamente entre el romance, sino entre familias o en general, de hecho. Es lo que más me gustó. Y aparte Uh-huh. porque, perdón, y aparte porque maneja como, se puede decir como en cuestión de los cambios de relación a la tarea, pues son cambios pues reales, o sea que de cierta manera pues sí pasaron y bueno, en mi caso, pues siendo mexicana, pues los vi en mi país, ¿no? Por ejemplo, mencionan lo que es la llegada del ferrocarril, que también, no, aquí no recuerdo qué presidente fue, pero pues aquí también pasó, Uh-huh. no como al mismo tiempo, pero sí sucedió. Y con la llegada de los extranjeros, pues también. Y no solamente aquí en México, sino en cuestión de Latinoamérica en general, pues a todos les llegó pues la llegada de los extranjeros. No los mismos, pero pues sí les llegaron igual. Entonces, pues eso es lo que opino. Bien, Shatsi, voy a leer la intervención de Jazmín, ¿no? Porque se le cortaba. Dice Jazmín, es interesante porque es muy diferente que las otras lecturas, ya que bueno, esta lectura, te atrapa, no es aburrida, sino tiene como trama y cada vez te va atrapando más. Claro, a ver, voy a unir las dos cosas, lo que dijo Shatsi y lo que decía Jazmín. El asunto del romance, porque además tenemos romances de diferentes intensidades, ¿no? Eh,
Pietro Crespi, ¿no? Es como muy cursi, ¿no? Le lleva y le lleva regalitos, ¿no? Y de repente leemos unas historias apasionadas, ¿no? Arcadio, por ejemplo. Ahora, eso nos lleva también a lo otro, ¿no? Que está diciendo ahora Shetsi. Tienes una complejidad de personajes, ¿no? A ver, normalmente digamos, es una transición en el estilo literario, ¿no? La novela contemporánea está más centrada en un personaje que interactúa con muchos, ¿no? Digo, desde lo más simplón, si quieren, Harry Potter o Crepúsculo, ¿no? O sea, hay un personaje central y a partir de él giran todos los demás personajes. Y en cambio, esta novela, y así hay muchas, digo, no solo Ciencia de verdad, hay varias de este estilo, más bien hay una constelación de personajes, porque ¿alguno de ustedes podría decirme quién era el personaje principal de la novela? ¿Quién creen que haya sido? ¿O no hay personaje principal en Cien años de soledad? Pues considero que el personaje principal era Úrsula de Guarán, para lo personal, o acerca de Wendy. Claro, a ver, parecería, ¿no? Doña Úrsula, por lo menos Doña Úrsula es la que lleva ahí el control. De repente desaparece, ¿no? Hay capítulos donde no aparece, o sea, digo, no aparece en el sentido de estamos como metidos en la historia de los demás y no nos enteramos. Alguna vez le preguntaron a Márquez quién era el personaje, ¿no? Central de Cien años de soledad, ¿no? Y él decía, el personaje principal es Macondo, porque en realidad eh, la familia Buendía es el pretexto para contar la historia de este pueblo. Em, pero bueno, no da para muchas lecturas. A ver, los demás, ¿algún comentario? ¿Queja? ¿Alguien no le, a ver, de los que lo leyeron, ¿alguien no le gustó? Digo, hay derecho a decir esas cosas, ¿eh? No es que todo el mundo tenga que gustar. Bueno, pues a mí al principio como que no me gustan las lecturas, como que no soy tan fan, pero como que poco a poco, bueno, yo en lo personal como que te va atrapando, como que la misma lectura es mencionado como anteriormente del drama y como dijo mi compañera, que es como diferente, ¿no? Y te van dando como puntos de vista, pues, diferentes hacia los demás y eso es como que lo que te va atrapando. Perfecto, Jasmine. El género literario de García Márquez es uno muy popular, digamos, en Latinoamérica de la segunda mitad del siglo XX y es el llamado realismo mágico. Se llama así, realismo mágico, porque los escritores sitúan sus historias, ¿no? En el contexto latinoamericano y entonces son cosas que sucedieron, ¿no? O sea, salud. No solo, es decir, no son solo cosas que se inventó el autor, ¿no? Bueno, a lo mejor la llegada de los gitanos así, pues sí, ¿no? Pero sucedieron en términos de, pues ahí estaban, se presentaron las cosas como se presentaron, solo que le van metiendo como la parte, digamos, literaria, ¿no? La epidemia del sueño, por ejemplo, ¿no? Pues sí es muy literario, ¿no? La vida del propio del coronel Aureliano Buendía es pues medio ficción, medio no ficción, ¿eh? Hay muchos personajes latinoamericanos que pudieron haber sido Buendía, bueno, el coronel Buendía, pero bueno, están ahí. Voy a leer la participación de Daniel. Daniel dice, a mí me pareció interesante por los distintos contextos que me da y me hace proyectarme e imaginarlo. Claro, por eso es literatura, ¿no? A diferencia de la lectura académica, que es como más fría y más seca. La literatura tiene este otro sentido, ¿no? Te envuelve, ¿no? Ustedes ya lo dijeron muy bien, ¿no? Al principio empiezas a leer y dices, ay, es como cansado, es como repetitivo de pronto. Y llevas un par de capítulos y de repente ya no sientes lo cansado, ¿no? Porque te empieza a intrigar qué está pasando con cada uno de ellos. De repente es muy enredado, ¿eh? Hay algunas ediciones de Cien años de soledad que incluso incluían un árbol genealógico para que no te perdieras quién era quién, ¿no? Digo, porque se enredan los personajes, ¿no? Pero te da me parece que era un buen punto, o sea, llegar como cerca de la mitad del curso y hacer esta lectura nos servía para esto, para poder hacer como el corte, ¿no? Y decir, bueno, a ver qué ha pasado, ¿no? Leerlo a lo mejor más novelado y ustedes se sintieran parte, porque además es una historia viva, ¿no? Digo, la de América Latina y luego la de la novela, pues lo hace muy
si quieren, pues, más novelado, pero le da como saborcito, pues, ¿no? A ver, ¿alguien más que quiera hablar sobre 100 años de soledad? Bueno, los que no lo leyeron, no acabaron, no se preocupen. O sea, a ver, léanlo, de verdad es que es a ver, es una de esas novelas clásicas latinoamericanas, ¿no? No por, digamos, no nos dejemos llevar por el nombre del autor, porque ahí sea un autor muy importante. En realidad, hay que leerlo con esta lógica de, ¿no? Este hombre se hizo famoso por esto, ¿no? A ver, hay algo en Márquez que creo que no se, bueno, no se nota tanto en esta lectura, pero más en otras de sus novelas u obras. Eh, Él era periodista antes que escritor y entonces de pronto por eso es como tan... De pronto es medio descriptivo porque es eso, él tiene el vicio, digamos, periodístico, ¿no? De describir el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. A veces lo hace y a veces, por eso creo que son los ratos que se hace cansar la lectura. Y a veces no, al contrario, crear unos personajes con tanta profundidad, también derivados de su oficio periodístico, que cuesta trabajo no imaginarse uno, ¿no? A cualquiera de ellos, ¿no? O sea, ustedes perfectamente, a ver, digo, es ficción pues, pero después de escribir la novela, ¿no? La novela es de los finales de los 50, principios de los 60 del siglo XX. Muchos lectores se preguntaron, ¿no? Y escribieron a las agencias de viajes buscando Macondo como destino turístico, ¿no? De hecho, Colombia un par de veces ha estado a punto de rebautizar pueblos con el nombre de Macondo, porque a poco no parece real, ¿no? Se pareciera que Macondo sí es una población real, ¿no? Donde sí hubo una Úrsula Inguarán, ¿no? Que tenía ahí, ponía ahí orden, ¿no? Perdida a lo mejor entre la sierra y la ciénega colombiana, ¿no? A lo mejor por ahí estaría metido Macondo. Pero bueno, creo yo que es un buen ejercicio, ¿no? Les digo, si no leyeron, léanla, les va a gustar. Hay que avanzarle un poquito, ¿no? O sea, eso sí, no, o sea, si ustedes son de los que leen un capítulo y si no se atrapan no lo vuelven a leer, o sea, está bien, es una buena técnica de lectura, pero denle chance, denle como unos 3 4 capítulos como para que se engarcen en la historia y ya, sea mucho más fácil. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? A ver, vamos a volver al asunto de la evidencia integradora, ya sé que parece como prolijo. Entiendo yo bueno, nos reunimos la semana pasada sus profesores de las otras materias y yo para pues hablar de qué íbamos a hacer. Hasta donde recuerdo bien, ¿no? Estábamos pues ya estamos muy de acuerdo, ¿no? En qué van a hacer y todo. Básicamente va a haber como 2 productos. El producto final, que es este audiovisual, ¿no? Es un video que van a presentar ustedes en el mes de junio sobre, ya lo dijimos, ¿no? Un grupo, una persona que trabaja en la cultura y van a conversar ustedes sobre cómo es que les ha afectado la pandemia, ¿no? Eso ya está. O sea, el tema ya está muy definido. El entregable, digamos, final es ese, ¿no? No sé que ese no es conmigo, así que no me preocupa. Entonces, alguien más les dirá qué y cómo hacer con el video. Lo que a mí sí me toca, ¿no? Tiene que ver con el segundo entregable. Van a hacer un subproducto, digamos, ¿no? Para cada una de sus materias. En el caso de mi materia, lo que toca es tratar de perfilar a este grupo, a esta persona que ustedes escojan y perfilarla en términos de identidad, ¿no? Básicamente esta clase de América Latina tiene que ver con revisión de identidades en plural, que
digamos que flotan alrededor de América Latina. Entonces, en el mismo sentido, pues ustedes tendrían que hacer lo mismo eh, con este persona o este grupo. Eh, Adicional al documento que no sé si ya les compartieron el documento completo de la evidencia integradora. Se supone que debimos habérselos mandado por WhatsApp el fin de semana. A mí se me olvidó, así que yo me disculpo por lo que yo no hice, pero sé que mis compañeros son mucho más formales que yo y probablemente sí lo hicieron. Sí, no, quién sabe, no saben de qué les estoy hablando. Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Pues de hecho todavía no nos han mandado como tal un PDF donde vienen las especificaciones. Si estoy mal, que me corrijan mis compañeros. El único que pude ver fue el que subió usted, que se iba a poner los días, que hoy iba a platicar precisamente del problema prototípico. Los demás profesores igual ya nos comentaron, pero que yo sepa no nos han dado como un PDF. Sí, porque digo, quedamos en esto, digo, y la vez que nos va a regañar don Miguel por no haber hecho lo que nos tocaba. Digo, o sea, yo me disculpo por lo que a mí me toca, ¿no? Porque yo debí de habérselos mandado también. Es más, miren, para cumplir con la regla, se los acabo de mandar en el grupo de WhatsApp que nunca usamos. Porque es que era un Google Docs que además preparó Miguel, ¿no? Y le hicimos algunos comentarios. Bueno, digo, sin entrometerme, por supuesto, en los demás, hablemos de lo que me toca, ¿no? Lo que sí es como para confirmarles es que como es el mismo entregable para todas las materias, el mismo entregable final para todas las materias, este video, entonces ven que quedaba la clase pasada la duda de si era el mismo, era individual o era el mismo equipo en todas las materias. Bueno, pues les confirmo que sí, o sea, van a trabajar con el mismo equipo en todas sus materias. Los tiempos de qué van a hacer y cómo creo que los van a tener que ajustar con cada uno de sus profesores. En mi caso, a ver si voy a concentrarme en lo que a mí me toca, yo lo que les pediría, ¿no? Tenía pensado que desarrolláramos esto durante el mes de abril, pero pues hoy es día 21. Digo, no me urge, pues, ¿no? En realidad yo tenía programado que ustedes entregaran cualquier cosa que tuviera que ver con la evidencia integradora hasta el mes de junio, entonces no me estresa que no tengamos nada para abril. Bueno, ¿qué van a hacer? No creo que les conté la vez pasada. Bueno, no, déjame voy por el libro, si no, mientras. ¿Ya tienen identificado con quién van a trabajar entre ustedes? O sea, si hay equipos o no hay equipos. Creo que ya todos tienen. ¿Ya? Sí. Entonces, les voy a pedir, así amablemente, que en Classroom, para que yo me entere quiénes son los equipos, ¿no? Debajo de donde les puse el documento con la evidencia integradora, todos comente una persona de cada equipo quiénes son los integrantes, nada más para que yo me dé una idea de quiénes son y cómo van a trabajar. No, para que luego no haya de que, ay, es que yo estaba con Juana y luego Juana no me quiso y mejor me quedé solo, ¿no? Traten de conservar los equipos. Digo, bueno, en las demás materias no sé qué van a hacer. Bueno, por lo menos en es muy sencillo lo que van a hacer. Bueno, creo que les conté el caso de esta. No me acuerdo si les conté o no les conté. Lo llevo pensando varios días y no sé si a veces si les cuento las cosas que pienso. Bueno, esta escritora, Lucía María, ¿no? Es una escritora mexicana, ¿no? Pues joven, ¿no? Bueno, unos 30 y tantos, yo creo. Digamos, como muchos creadores mexicanos, ¿no? Se enfrenta a las pues malas condiciones en las que está, digamos, el sistema cultural mexicano, ¿no? Digamos, ella misma lo relata, ¿no? De hecho, justo en esta obra. Hizo un poco de todo. O sea, estudió letras, ¿no? Y su aspiración siempre fue escribir, ¿no? Novela, cuento, teatro, algo. Hizo algunas obras que por ella misma cuenta que no tuvieron ninguna repercusión en ningún lugar, nadie las quiso publicar, nadie nada. Y luego se puso una meta como, pues titánica, a mí me parece, ¿no? Escribir un contrapoema, o sea, escribir una respuesta a un poema de Octavio Paz, Piedra del Sol.
o sea, la actividad la vamos a hacer en clase, no en esta clase, sino en alguna de las sesiones siguientes, ¿no? Hacer, al menos leer unos versos de Paz y unos versos de Lucía María, ¿no? Para ver cómo este asunto del diálogo. Em, pero bueno, o sea, esto, a ver, les cuento la historia de Lucía María, porque tiene que ver justo con lo que van a ustedes a hacer. Fíjense, Lucía María cuenta su historia. De hecho, aquí en su libro de Delta del Sol, que es este poema, ¿no? Tiene una portada así muy provocadora, ¿no? Para quienes les gusten las cosas así medio provocadoras, ahí está, ¿no? No se preocupen, lo conseguí en PDF, digamos, legal, ¿no? Mi hermana está en un grupo de lectura muy bueno, entonces ahí le escribieron a la editorial y la editorial les dio permiso, ¿no? De mientras no sea para distribución y venta, lo podamos usar. Bueno, más para venta, más que para distribución. Bueno, y entonces al final ella escribe un pequeño epílogo a su poema, ¿no? Donde cuenta la historia de por qué escribió esto. Y fíjate, está muy bueno, porque ella, o sea, ella escribe esto previo a la pandemia, pero digamos, la parte final de la escritura de este poema es durante la pandemia. Ella cuenta las dificultades que tiene, ¿no? Porque entonces pues, la tiene muy complicada. Ella es una, digamos, una correctora de estilo freelance, ¿no? Para eso así es como se mantiene, ¿no? Tiene ahí una chamba más o menos con la misma editorial que la va a publicar, que la terminan por aceptar, digamos, unos días antes de la pandemia. Entonces, luego trabajar, ustedes mismos lo viven, ¿no? Son estudiantes en este contexto de la pandemia, lo complicado que es las clases en línea, ¿no? Lo difícil que es organizar la vida de uno, ¿no? Con esto. Entonces ella lo relata al final de este poema, ¿no? Y dice, pues cuenta, ¿no? Cuáles son sus retos, cómo esto la obligó a repensar lo que tenía al inicio, ¿no? Ella tenía programado una cosa que sea más compleja y luego se dio cuenta que no. Además, claro, yo creo que en eso ella es muy buena, ¿no? Porque cuenta la catarsis emocional que significa escribir esto en este contexto, ¿no? Bueno, pensando que esta fuera, supongamos, ¿no? Esta fuera la persona de la que van a hablar, ¿no? El punto sería, eh, uno, tratar de saber, pues, quién es Lucía María, ¿no? Una biografía muy sencilla, ¿no? En dónde nació, bueno, sabemos por el epílogo que ella nace en Mexicali, ¿no? Y hace carrera en Mexicali y luego se viene a la Ciudad de México, ¿no? Porque escribe lo que escribe, y eso, aquí tenemos la ventaja, ¿no? De que ella en esta misma obra, pues, relata, ¿no? Y cuenta, ¿no? Ahora, también está bueno porque Lucía María dice que ella trata de hacer, o sea, lo que vamos a hacer nosotros, ella trata de hacer lo mismo, pero con Octavio Paz, porque claro, está escribiendo un poema alrededor de otro poema de Octavio Paz, ¿no? Entonces ella dice, yo no era una experta en Paz, yo había dado clases de literatura en preparatoria y en algún curso había tenido que leer, o sea, por algunos cursos había tenido yo que leer, ¿no? Con mis alumnos, una o dos obras de Paz, pero no soy un experto en Paz, ¿no? Entonces me tuve que poner a buscar entrevistas en YouTube, ¿no? Para saber quién era este hombre, ¿no? Por qué pensaba lo que pensaba. Claro, yo un día se los dije, ¿no? Pasa como con Cien años de soledad. Bueno, pues García Márquez, o sea, escribe lo que escribe, pues, sí, ¿no? Lo sabemos, aquí está en la obra. Pero que hay alrededor, bueno, hay todas las interpretaciones del mundo, ¿no? Incluso cada lectura que ustedes hagan de Cien años de soledad en un momento diferente en su vida, harán una lectura diferente pues, a partir del contexto en el que estén viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que van a hacer, ¿no? O sea, ya que tengan su equipo, les pediría que vayan pensando en ese quién o quiénes, ¿no? Para tratar de obtener algunos datos de ellos y luego tratemos de hacer un perfil de en dónde están situados. Por ejemplo, regresando a mi ejemplo, ¿no? De Lucía María. Ella habría que describirla, ¿no? Como una escritora mexicana. Ella nos ayuda mucho. La verdad es que este epílogo que escribe a esta obra me parece que nos hace la tarea, ¿no? Ella cuenta que ella es clase mediera, o sea, es decir, ¿no? Pertenece a la clase media, digamos, ¿no? Aunque cuenta que es más bien en este momento más media baja que media. Creo que les conté en la clase pasada, ¿no? Hay un punto donde cuenta que está en el periodo más intenso, digamos, de la escritura de este poema. Ella se viene a la Ciudad de México, ¿no? Sin nada, más que el puro interés de quedarse a vivir en la Ciudad de México. Les digo que ella es de Mexicali. O sea, ha estado yendo y viniendo, según ella misma cuenta. Y termina rentando un cuarto de azotea en la Narvarte, porque para eso le alcanza, ¿no?
la está pasando muy mal y entonces está literal, está lavando su ropa en el lavadero, en los lavaderos ahí de la azotea del edificio donde vive, y está masticando los versos de Paz, ¿no? O sea, los está repitiendo en su cabeza, ¿no? Que los ha transcrito, ella dice, ¿no? Los transcribí en mi libreta a mano, ¿no? Para tratar de hacer un ejercicio de respuesta. Y se da cuenta que esta tarea tan titánica que está haciendo, ¿no? Y es titánica porque, digo, escribir un texto a partir del texto de alguien más, al menos en términos, digamos, literarios o creativos, pues te enfrenta a tratar de tener una interpretación de esa persona, de esa obra, y luego dar una que sea tuya y que sea solo tuya, ¿no? Claro, porque repetir lo que dice Paz de Olmo, o sea, cualquiera de nosotros, ¿no? Que no tiene ningún chiste, ¿no? Yo también podría repetir los versos de Paz, pero hacer este ejercicio de responderle, ¿no? Y entonces tener un planteamiento propio, bueno, es muy serio, ¿no? Entonces ella dice, ¿no? Está ahí tallando la ropa, ¿no? Y entonces dice ella, empiezo a llorar y me doy cuenta de lo que estoy haciendo, parece que no me está llevando a ningún lado. O sea, y empieza a repetir como ella misma, ¿no? Los versos de Paz, bueno, en su mente, por supuesto, ¿no? Y las cosas que he escrito y siente que no he hecho nada, ¿no? Pero además, y luego eso lo lleva a su vida, ¿no? Y entonces dice, y entonces, pero también, ¿qué estoy haciendo con mi vida? A ver, ¿por qué estoy aquí, no? Entonces se ve, ¿no? En su contexto, ¿no? Entonces estoy aquí en una azotea, en una colonia cualquiera en la Ciudad de México, ¿no? Tallando ropa porque pues no puedo hacerlo de otra manera, ¿no? Porque no me puedo organizar en mi vida, ¿no? Y entonces es un momento de quiebre. Bueno, y a partir de eso digo, qué buena experiencia, o sea, qué buena experiencia para nosotros el lector, ¿no? Porque eso le da un sentido propio a Delta de Sol, se llama la obra de Lucía María. Que podría uno leer sin leer a Paz, o sea, no es que dependa de la otra obra, o sea, ella lo escribe como respuesta, pero se puede leer, digamos, de manera independiente. Bueno, entonces, básicamente lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? O sea, digo, no llorar, romper en llanto en un lavadero, sino tratar de tener los datos biográficos de esa persona o esas personas, ¿no? Si fuese un grupo, y tratar de describir quiénes son estas personas. O sea, la biografía nos ayuda, ¿no? Dónde nacieron, dónde estudiaron, ¿no? Eso siempre te da una perspectiva de quién eres, ¿no? Cómo se identifica uno, ¿no? Les digo que aquí esta señora lo hace, digo, lo va contando, ¿no? Son las 15 paginitas donde ella cuenta todo esto. Y bueno, ahí está, ahí queda, ¿no? Entonces, y lo voy a proyectar, ¿no? En el documento que yo les subí a Classroom, trabajo en clase, bueno, aquí para que vean dónde queda, para que no digan que ahí, profe, no está. Bueno, paremos la presentación y proyectemos lo que está en Classroom. Bueno, acá en Classroom tienen ustedes esto, ¿no? Entonces aquí en requisitos de la evidencia y les subí un documento. Como respuesta a creo que alguno de ustedes ya respondió ahora, porque llegó la notificación. Díganme cómo están organizados en el equipo. O sea, con que uno lo haga, no creo que todos. Bueno, lo que yo les voy a pedir es esto, que hagamos este perfil de esta persona, ¿no? Aquí dice, ¿no? A lo mío no es ni siquiera que se acerquen a ellos, ¿no? Sino más bien que traten de con las fuentes que tengan a la mano, ¿no? Claro, pues aquí San Google nos va a hacer la tarea. Bueno, la tarea porque nos va a conseguir la información, luego hay que trabajarla nosotros, ¿no? Las características de este artista o agente cultural, ¿no? O en plural, ¿no? Bueno, agente funciona para el uno individual o el uno colectivo. O sea, esta parte es como medio biográfica, ¿no? ¿Quién es? Si fuese un grupo, ¿no? Pensemos, no, pues yo voy a hablar a lo mejor de una banda callejera que yo conozco, ¿no? Bueno, pues la historia de la agrupación, ¿no? ¿Dónde surgió? ¿Por qué surgió? ¿No? Y luego tratar de darle contexto, o sea, pues, ellos son, ¿de qué son en la ciudad? ¿Cómo se perciben ellos mismos, ¿no? Sentimos que su pertenencia de clase, no me gusta el término, pero en este caso necesito recurrir a él. ¿Aporta o no aporta? Claro, fíjense, hay un grupo, bueno, hay dos grupos en el centro que me gustan mucho, ¿no? Uno son los chavos, se llaman The Folks, que hacen como covers del rock más clásico, ¿no? Los Beatles y así, ¿no? Y tocan en Venustiano Carranza.
en diferentes cuadros, pero Venustiano Carranza toca, ¿no? Los chavos, la verdad es que son bastante, digamos, creo que, o sea, lo hacen mucho por hobby, o sea, no es que vivan de eso, ¿no? Cada uno de ellos son como 4 chavos. Eh, Tienen pues digamos, han tenido posibilidades en la vida para estudiar música profesionalmente, ¿no? Hacerse de sus instrumentos, ¿no? Están chavos, ¿no? Deben tener están en sus 20, yo creo, están muy jóvenes. Y luego, también en el centro hay otro grupo, ¿cómo se llaman? Los señores estos que te gustan a ti del rock. Blues y Fuerza. Blues y Fuerza del Centro. Gracias. En cambio, estos otros señores, a ver, ellos lo hacen más, o sea, más de hobby porque ya son retirados, ¿no? Entonces, digamos, pues es una banda que se armó de gente grande y luego se fueron a tocar ahí al centro. Ellos normalmente tocan afuera del Palacio de Minería, ahí en la calle de Tacuba, ¿no? A ver, hacen la misma actividad, ¿no? Y se enfrentan probablemente a los mismos problemas, ¿no? Porque claro, pues no hay gente que esté pasando, bueno, hay poca gente pasando en el centro, ¿no? Entonces su actividad artística se ve limitada porque pues no, ¿cómo se enfrentan? Los amigos de The Folks tienen, o sea, los chavos, desde el principio se abrieron su perfil de Instagram, entonces ellos de alguna manera no pierden presencia porque pues, están en redes sociales, ¿no? Entonces pueden subir, ahora en la pandemia estuvieron subiendo sus videos, ¿no? Antiguos, ¿no? Y algunas cosas que hicieron en el mientras tanto, ¿no? En cambio, los de Blues y Fuerza del Centro, pues dependen mucho de la presencia. Tienen, creo que ellos tienen página de Facebook, ¿no? Y han compartido algunas cosas que han hecho, videos viejos, ¿no? Pero entonces, ahí, por ejemplo, hay un choque generacional, ¿no? Que nos hace ver que su contexto es diferente. Su pertenencia de clase. Los amigos de Blues y Fuerza del Centro han sido más clase trabajadora y los chavitos de Folks, pues, más bien, son hijos de su casa, diríamos, ¿no? En lenguaje muy mexicano, tradicional. Bueno, es el contexto, ¿no? Eso es lo que quiero que hagan. Es identificar el contexto, o sea, qué son. Y luego, esa, digamos, es la parte principal del trabajo, ¿no? Describirlos y luego las otras dos partes sería, bueno, hacer un análisis al final, ¿no? Pues tratar de presentar una conclusión. Va a ser una cosa chiquita, creo que les puse por aquí en formato, creo que máximo 2 cuartillas o alguna cosa así. Sí, no más de 2 cuartillas, ¿no? O sea, hacer una descripción de quiénes son y desde dónde nos interpretan, tocan, escriben, crean, hacen. Y luego todos ustedes hacer un análisis, eso ya es muy personal de cada equipo. De decir, ¿cómo creen ustedes que les impacta? O sea, ¿cómo creen? ¿Por qué la música, por ejemplo, de estos muchachos de The Folks será diferente a las de los señores del Blues y Fuerza del Centro? A ver, los de Blues y Fuerza del Centro también tocan covers del rock viejito, los Doors y los Beatles también, los Rolling Stones. O sea, digamos, tocan lo mismo, pero no suenan lo mismo, ¿no? Entonces, claro, aquí es la parte del análisis, ¿no? Habría que ver qué tanto impacta entonces el contexto de cada uno, ¿no? En el trabajo cultural que hace cada uno de ellos, ¿no? Y luego, bueno, esto vale 6 puntos, el contenido, el análisis 2 puntitos, y el formato, porque así me aseguro de que hagan las cosas, ¿no? Más o menos estandarizadas. 2 puntos, ¿no? 2 cuartillas, ¿no? No más, o sea, no me interesa, no es un trabajo, y se los he dicho, no me interesan los trabajos de mucho volumen, porque luego ustedes rellenan como hay cosas que se encuentran en Google, no me interesa que rellenen, me interesa que echen un ejercicio de análisis, ¿no? O sea, obtengan información, hagan análisis propio, y si les quedan 2 hojitas, está perfecto. Si les queda hoja y media, está bien, o sea, no es un trabajo de el que haga más hojas gana, no, es un trabajo de digamos, de bordar fino, ¿no? O sea, no se trata del que haga más, sino del que borde mejor, ¿no? El que borde más, ¿no? El que borde mejor. Bueno, a ver, ¿dudas de lo que van a hacer? No. En caso de que, bueno, sea una persona igual esté involucrada con el área del arte, pero que al mismo tiempo esté trabajando, también se podría. O sea, Claro. me refiero a trabajando, o sea, tiene un trabajo fijo la persona, pero que Y digamos, sigue teniendo dificultades por la cuestión de la pandemia.
Está perfecto, Carla. De hecho, fíjate, tendrías una persona que tiene, valga la expresión, tiene dos personalidades, ¿no? Su lado trabajador y su vena creadora, ¿no? Hay muchos, ¿eh? Se sorprenderían. Eh, es que en México, y eso va a ser una de sus, yo creo, ¿no? Bueno, va a ser una de sus conclusiones del curso y una de sus conclusiones probablemente de la actividad, por eso la actividad nos cayó re bien a nosotros, es en América Latina muchos creadores necesitan esa doble y triple personalidad porque no podrían solo vivir de su trabajo creativo, ¿no? Y claro, digo, no sé quién es, si nos quieres contar está bien y si no, como tú quieras, pero así hay muchos, ¿eh? Trabajan de día de lo que sea, ¿no? Tienen un puesto de jugos, digo, o trabajan en una oficina y en las noches o en sus fines de semana pues tocan, pintan, escriben o lo que sea que hagan, ¿no? Eh, pero sí, de hecho funciona muy bien el ejemplo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, hay que ajustar el asunto de las fechas, como ya se dieron cuenta, pues vamos muy desfasados, ¿no? El 7 de abril, dejé la pluma. El 7 de abril debimos haber hecho esta presentación, o más bien estamos como en el 14, no están atrasados, ¿no? Dar un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que acabo de hacer con esta muchacha Lucía María? Una muchacha, una escritora mexicana, y yo diciéndole muchacha, es como que alguien me dio un zap. Lo que les pediría es que, fíjense, ¿no? Y a ver, les pido su compromiso. O sea, entiendo, tienen muchas cosas que hacer, hacen algo más que mi clase, ya lo sé. Pero de aquí a la siguiente semana, ¿no? Ahora sí, o sea, digamos, hoy estaríamos en lo que dice aquí 14 de abril, ¿no? Ejemplificación en clase de cómo el contexto y las ideas asumidas impactan en la producción cultural de un artista agente. Bueno, esto más o menos lo hicimos hoy, entonces pediría que para la siguiente clase, o sea, para el 28 de abril, o sea, por eso, escriban el asunto del que, cómo están trabajando en equipo, ¿no? En Classroom, y para la siguiente clase me digan de quién van a hablar y algunos datos de esta persona grupo. O sea, dediquemos más bien el inicio de la siguiente clase a hablar de esto, ¿no? ¿Quién y cómo? Lo que tengan, o sea, a ver, no es el trabajo todavía, es más bien para saber, para que yo tenga idea más o menos de quién están hablando, ¿no? Puede ser quien, ya les dije, ¿no? Estamos usando este término tan amplio como agente cultural porque les dije, ¿no? Puede ser a lo mejor un creador, puede ser a lo mejor, no sé, algo muy institucionalizado, ¿no? El profesor, yo conozco una banda, ¿no? Que tiene 20 años formada. Puede ser algo muy amateur, ¿eh? Bueno, aquí en mi casa, ¿no? Hay unos chavos que hacen, murales, ¿no? Que hacen unos murales bien padres, profe. Yo quiero hablar de ellos. A ver, esa es la amplitud, ¿no? En la que estamos trabajando. Entonces, escojan, ¿no? Pónganse de acuerdo, o sea, díganme quiénes son los equipos y para la siguiente clase tengan ya listo quién es ahora sí que quién es su quién o quiénes de los que van a hablar. Y algunos datos que nos puedan compartir de esa persona o personas, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿A qué se dedican al menos? ¿No? Entonces el 28 de abril ya quedamos que va a ser presentación del agente cultural, ¿no? ¿Quién es? ¿Y qué hace? Muy fácil. Lo que van a hacer para mí está muy sencillito, ¿no? En realidad. El siguiente miércoles creo que es, si no me equivoco, 3 de mayo. Estoy hablando así de... No. 5 de mayo. No me acuerdo si hay clase o no. Bueno, tentativamente, salvo que tengamos indicaciones de que no, el 5 de mayo subirían ustedes a Classroom un borrador con esto que les dije, estas dos hojitas, ¿no? O sea, básicamente van a transcribir, ¿no? Y van a lo mejor consolidar esto que me presenten a mí en clase, ¿no? ¿Quiénes son, ¿no? Y luego cuál es su contexto y luego
o sea, digamos, responderían 3 preguntas, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su contexto? Y luego, para ustedes, ¿cómo ese contexto afecta la producción artística o cultural de estas personas? ¿Sale? Sí. Perfecto, bueno, ya saben qué hay que hacer, ya lo apunté para que a mí no se me olvide. Si, averiguo si tenemos clase el 5 de mayo, si no, lo recorremos al siguiente miércoles, digo, no pasa nada. Al fin y al cabo, eso ya solo lo van a entregar ustedes por Blackboard. Bueno, sí, pues no se me olvida y luego Saúl. Es el micrófono que se salió de control. Bueno, a ver, paremos ¿verdad? Porque no queremos ya la pestaña de Classroom y volvamos a la presentación. Bueno, volviendo a este asunto, ¿no? Estamos haciendo, digamos, una revisión cronológica, ¿no? Del asunto de las modernizaciones en plural, ¿no? Ya vimos por qué, de América Latina, ¿no? Entonces, ya estamos diciendo esto, ¿no? Hay un doble proceso. Aunque podemos decir que América Latina pertenece, ¿no?, a Occidente y en ese sentido, ¿no?, está afectada por la modernidad, ¿no? Ya era una conclusión general de hace un par de clases. Esta modernidad se expresa de manera peculiar, digamos, en América Latina, ¿no? No es la misma. La modernidad no se ve igual en Europa que en América, por supuesto, y no se ve igual en España que en Argentina o México. Inclusive entre Bolivia y Guatemala, o sea, es decir, no nada más pensemos América Latina contra el resto del mundo. Incluso la experiencia latinoamericana de cada país es diferente. Pero bueno, podemos hacer algunas características generales y ustedes ya lo notaron al leer 100 años de soledad, ¿no? Es una novela colombiana, ¿no? Y está escrita en español colombiano, o sea, ¿no?, con las características propias de la lengua en Colombia, con las vivencias propias de Colombia. Y aún así ustedes, me lo dijeron hace ratito, ¿no?, se sintieron identificados en momentos, sea porque las situaciones de la vida cotidiana, y eso está muy bien, ¿no?, las historias de romance, por ejemplo, ¿no?, o porque los procesos históricos se parecen, aunque no sucedan en el mismo tiempo. Bueno, vimos un par de periodos, ¿no? Les dije, el primer periodo, el de la primera modernización, les decía yo la clase pasada, es el que termina en 1870, digamos. Podemos discutir cuándo inicia, pero sabemos que termina más o menos en la década de los 70 del siglo XIX, que es básicamente el de la independencia y echar a andar el Estado-Nación. Eso se trata, ¿no? Lo económico queda en segundo plano porque tiene primacía lo político. Eso en 100 años de soledad es... si se quiere, hasta el inicio de las revoluciones, de las rebeliones del coronel Buendía, ¿no? Si lo quieren ver en novelas. Luego tendríamos eso lo vimos hasta en una lectura, ¿no?, de Carmagnani, el ingreso de América Latina a la economía internacional. Es que no es que antes no formara parte, lo que pasa es que entra con mucho ímpetu, ¿no?, a partir de la década de los 70 del siglo XIX. Digamos, eso se prolonga hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ahí hay una primacía de lo económico. No es que lo político no es importante, pero lo económico parece estar por encima de lo político. Y eso, digamos, es así hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial, pasamos por un periodo curioso de nueva modernización política, económica, sobre todo centrada en dos cosas. Lo político en la estatización, o sea, en el crecimiento de los estados. Los estados latinoamericanos antes de la Segunda Guerra Mundial son estados débiles en comparación con las otras fuerzas internas, digamos. Los estados posteriores a la Segunda Guerra Mundial se consolidan y se vuelven las grandes entidades que hoy conocemos, ¿no?, con presencia en todos los frentes. Eso no sucedía antes, ¿no? De hecho, eso se ve muy bien en la novela, ¿no? No solo la autoridad colombiana tarda mucho tiempo en enviar un corregidor a Macondo, sino que el corregidor no tiene ninguna autoridad durante toda la novela, ¿no? Solo cosas hacia el final tienen algún nivel de autoridad, ¿no?
Bueno, porque esos son los estados latinoamericanos, pues básicamente hasta los años 30 del siglo XX, o sea, hasta hace muy poco, es que los estados en realidad tuvieron una presencia importante y definitoria en las comunidades, ¿no? El estado es una cosa que sucede allá en la capital, lejos, ¿no? Eso es el estado, ¿no? Aquí en Macondo o en Santiago Tuxtla, Veracruz, o en, no sé, en Mendoza, Argentina, bueno, pues aquí no es el Estado, aquí somos nosotros, los mendocinos, los tuxtleños, ¿no? Los habitantes de Macondo, ¿no? Los que tomamos las decisiones, ¿no? Y el gobierno está muy lejos. El gobierno es algo que parece después, ¿no? Y parece que como que se le encima esto. Pero a ver, eso es bien importante, ¿eh? Digo, por eso la novela nos sirve para muchas cosas. Que siguen siendo un problema hoy. Las comunidades se desarrollan, digamos, sin el elemento gubernamental estatal durante mucho tiempo, y luego cuando el gobierno, digamos, central trata de ejercer sus funciones propias, las comunidades un poco lo reciben como algo externo, ajeno, y por mucho tiempo, hasta con un doble discurso. O sea, acá en México, por ejemplo, ¿no? Las comunidades, a pesar de que no el estado de la salida de la Revolución Mexicana es un estado laico, ¿no? Y liberal en el sentido más juarista, si se quiere, ¿no? Anticlerical inclusive, ¿no? La guerra cristera es iniciada por Calles, que es el padre fundador del PRI, bueno, del antecedente del PRI. Igual, ¿no? Todo el tiempo se pide, ¿no? Respetar el laicismo de las instituciones, ¿no? Y luego uno se entera, ¿no? Que pues en las escuelas públicas de pronto, ¿no? Entre más alejadas estaban, digamos, de los centros de poder federal, la separación no era tanta, ¿no? Entonces las escuelas públicas tenían por ahí pegada su imagen de la Virgencita de Guadalupe, ¿no? Y el día que llegaba el inspector de la SEP, la imagen por el otro lado tenía la cara de Don Benito, ¿no? Entonces volteabas y ponías a Don Benito y cuando se iba el inspector estaba en la imagen de la Virgencita. O no sé, sí, las escuelas, ¿no? Bueno, pues fueron una gran creación de la Revolución Mexicana, la escuela pública, pero de pronto los profesores, pues no había muchas escuelas normales, entonces algunos todavía se seguían formando en las escuelas de religiosos, ¿no? Y entonces salieron de ahí buenos profesores, digo, no hay que, un poco se trata de la crítica por la crítica, ¿no? Hubo unos muy malos, por supuesto, pero eran unos buenos, ¿no? Que fueron grandes educadores, del sistema normal, o sea, de la escuela normal, pues. Entonces, es medio... Este asunto de la modernización siempre parece que es cuesta arriba en América Latina porque durante mucho tiempo pasó esto. Las comunidades vivieron en su ritmo y en su tiempo, de cuenta Macondo, y luego les llegó la autoridad central o nacional y tuvieron que dialogar con ella, a veces en buenos términos y a veces en muy malos términos. Hay comunidades indígenas en México que se enfrentaron a eso muchas veces. Tenían sus usos y costumbres y luego pues es como si el poder central hubiera llegado a cambiarle las cosas, ¿no? De hecho, vamos a entrar justo a un periodo, fíjense hasta cuándo, de la década de los 90, que esto empieza a resolverse. Bueno, entonces digamos, en la década entre los 40 y los 90 pasan varias cosas, ¿no? Entonces, hay este cambio, ¿no? Este fortalecimiento de los estados latinoamericanos. Vimos en la lectura de la clase pasada, ¿no? El asunto de la militarización. Los ejércitos son esa gran entidad que le permitan al Estado consolidarse y eso lleva en muchos lugares, ¿no? A regímenes dictatoriales militares, ¿no? Argentina, Chile, Brasil y otros donde, digamos, los militares no son los que toman las decisiones, pero que tienen un papel fundamental, ¿no? O al menos participan en una serie de actos muy cuestionables, ¿no? México es el ejemplo. El Estado de la Revolución Mexicana, aunque lo formaron militares, para la década de los 60 ya no tiene militares en el poder. Al ejército lo han ido reduciendo y encerrándolo en los cuarteles, ¿no? Ese es el gran logro, digamos. Ese sí podemos decir que es el gran logro del priismo. De la formación del PRI en los 40, ese es su gran logro, ¿no? Haber separado el movimiento de la Revolución Mexicana de los militares. Una cosa rarísima, ¿no? Porque la revolución la hicieron los militares, pero a los militares los echaron a los cuarteles, ¿no? Hubo un proceso de
digamos, de transferencia de mando, digamos, de las funciones del Estado a los funcionarios civiles y no al ejército. Ahora, eso no quiere decir que el ejército no estuviera ahí y no tuviera capacidades para hacer cosas. Lo tuvo, ¿no? Y el 68 es un ejemplo muy triste, ¿no? Cuando incluso se les ordenó hacer cualquier barbaridad como esa, ahí estuvieron para hacerlo, ¿no? Cárdenas, antes de morir, ¿no? Decía que no podía creer que los soldados de la Revolución Mexicana hubieran masacrado a los estudiantes hijos de esa misma revolución, ¿no? Para él era algo inconcebible. Eh, sí, no, ¿no? Al final del día el ejército es eso, es un brazo del Estado y quien está al mando pues, puede tomar estas decisiones tan horribles. Bueno, es una etapa medio oscura en esos términos. El, las capacidades militares van por encima de las capacidades del Estado, parecería, y suceden muchos excesos, todos cuestionables, todos denunciables, ¿no? Y yo creo que no todos castigados. Eh, el modelo económico que se sigue, ¿no? Y eso será bueno para lo que hablemos ahora, es el de la industrialización. O sea, aquí, además, hasta antes ¿no? de este periodo de los 40 a los 50, de los 90, las economías latinoamericanas eran básicamente economías productoras de materias primas, ¿no? Plata, México y petróleo, oro y plata, Perú y Colombia, digo, Perú y Bolivia, Colombia, algunos bienes agrícolas como el café, Argentina cárnicos, Brasil algunos productos maderables, café y petróleo, bueno, y así, ¿no? Y a partir de la década de los 40 hay un proceso de industrialización con un modelo que se llama de sustitución de importaciones, ¿no? Que básicamente es una herencia de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, donde como ya no se podían importar bienes industriales, las industrias del mundo desarrollado estaban en guerra, pues hubo que producirlo en América Latina, ¿no? Y eso básicamente produjo la industria latinoamericana en todos los lugares, ¿no? No se podían importar ya latas de Clemente Jacques de Estados Unidos y entonces hubo que empezar a producir las propias latas y los enlatados, o sea, no solo la lata, el contenido. Y hacer, ¿no? Venta de alimentos acá. Bueno. ¿Qué pasa en este punto en el que vamos a ver? Digamos, los excesos, sobre todo de los regímenes militares dictatoriales o ya lo menos autoritarios, ¿no? El peronismo no es un régimen autoritario, derivan en la necesidad de las sociedades de buscar una apertura democrática. A ver, esto no es único de América Latina, ¿no? En los 80s, ¿no? También otros lugares en el mundo, por ejemplo, todos los países de la órbita socialista, soviética, bueno, socialista, pero no son los soviéticos, tienen un reclamo similar, ¿no? Se pide más, o sea, los ciudadanos exigen más participación ciudadana en la toma de decisiones. Y estos regímenes autoritarios todos tienden a hacerlo cada vez menos, ¿no? Dar menos espacios para que la ciudadanía se pueda expresar. Y ciudadanía en un sentido amplio, general, amorfo y hasta sin sentido, ¿no? O sea, académicos, por ejemplo, ¿no? Que están relegados de la toma de decisiones, líderes sociales, ¿no? Que llevan ahí años haciéndose reclamos sociales, empresarios que no se sienten escuchados, algunos otros grupos, ¿no? Algunos religiosos y otros no tanto, ¿no? Que también han estado fuera de la toma de decisiones. O sea, se arma una mezcolanza de cosas, ¿no? Que comienzan a exigir cada vez más sí, la puesta en marcha, ¿no? De un cambio, ¿no? Y digamos, estos cambios comienzan a cristalizarse a finales de los 80 en América Latina, ¿no? En otros lugares igual, ¿no? Con el fin de la Guerra Fría. Acá no tuvo que ver tanto la Guerra Fría, sino el desgaste propio de los regímenes, ¿no? El régimen de Pinochet, ¿no? Ya Pinochet es un hombre muy grande, a finales de los 80, principios de los 90, pues se tiene que jubilar, ¿no? Y anda buscando. Pinochet es un hombre listo, planea su jubilación.
O sea, se da cuenta que es muy grande y, y como es muy grande, pues empieza a negociar con la oposición para dejar el poder y conseguir un montón de prebendas, como evitar que lo juzguen, ¿no? Por los crímenes cometidos, ¿no? La dictadura argentina igual cae a finales de los 80s, ¿no? Los militares argentinos, desde la derrota en la guerra de las Malvinas, quedan muy mal parados, ¿no? Y no bien la oposición se empieza a organizar bien. Para finales de la década eh, ha sucedido la transición democrática, ¿no? Y más bien en los 90 comienzan los cambios institucionales, ¿no? ¿Qué vamos a hacer después de la dictadura? México, digamos que llegó tarde a este proceso. ¿En qué momento hablamos de la democratización en México? ¿Cuándo se acaba el priismo oficial? La verdad no recuerdo. A ver, ¿alguien tiene presente cuándo se acabó el priismo del carro completo y de... Se supone que en el año 2000. Sí, no, bueno, pues no se supone en realidad porque lo perdieron, o sea, perdieron el elemento más... para nosotros es interesante el proceso, o sea, para nosotros mexicanos, porque hay una amenaza, digamos, del último, digamos, el priismo más viejo en los 90, ¿no? En la voz de don Fidel Velázquez, ¿no? El líder obrero octogenario, nonagenario, se muere en los 90 años, don Fidel. De si la Revolución Mexicana llegó al poder por las armas, a la Revolución Mexicana la van a sacar del poder por las armas. O sea, es muy fuerte que este señor, que ¿no? Este es el líder del movimiento obrero nacional, diga estas cosas, ¿no? Ahora, los otros no se fueron por las armas, ¿no? Los fueron jubilando, ¿no? A los Fideles Velázquez fueron muriendo y los que quedaron pactaron, ¿no? La figura central del poder del priismo era el presidente y con la pérdida de la presidencia en el año 2000, digamos, el sistema sobre el cual giraba el priismo se dislocó, ¿no? Perdió fuerza y yo creo que hoy en día, 21 años después, siguen padeciendo lo mismo, siguen padeciendo que no haya caído, o sea, no han logrado recomponerse, creo yo, ¿no? O sea, porque lo que se ve, digamos, durante la década del 2000 al 2012 es que los gobernadores asumen la figura del presidente, ¿no? Pero pues es difícil porque el presidente era el primero entre iguales, si se quiere, pero entre los gobernadores no hay una figura que haga eso, entonces cada quien hace lo que quiere. Eso, digo, no es que lo promueva, pero facilita, ¿no? Estos mega escándalos de corrupción que ya conocemos, ¿no? Y la llegada de Peña Nieto al poder parece ser que no resolvió el problema, porque muchos gobernadores decidieron no abandonar pues ese poder que habían ganado en 12 años, ¿no? Y claro, habían electo ya un nuevo presidente priista, ¿no? Con el apoyo de los medios y tal, pero aún así no es o sea, eso no les resolvió, digamos, el problema a los priistas, ¿no? Por decirlo así. A nivel nacional, pues eso solo significó la fragmentación de los espacios de poder, ¿no? Entonces, lo que el priismo había resuelto en los años 40, ¿no? De estructurar al Estado y darle a cada grupo del Estado una voz a través del partido, se perdió para bien y para mal, ¿no? O sea, para bien, porque entonces, ¿no? Las expresiones fuera del priismo tienen sentido, pues uno no tiene que hablar a través del partido o de ningún partido. Pero el problema es que digamos, la reforma política en México nunca llegó al nivel de eso, de que verdaderamente los ciudadanos tuvieran medios para expresarse que no fuera a través de los partidos. De hecho, es un problema no solo de México, no solo de América Latina, de hecho, esto nos hace muy occidentales. Hay una crisis de representación en los partidos políticos, ¿no? O sea, esta fase de modernización política tiene como característica esta, ¿no? Consolidar los sistemas de partido. Donde no había era crearlos, ¿no? Y donde ya había, como en México, era consolidarlos, ¿no? Las opciones que permitan la alternancia. O sea, no solo se trata de que haya partidos, sino que efectivamente haya cambios ¿no? En las instituciones. Si no, pues no tiene ningún caso, ¿no? Ahora, ¿qué tan representativos son? Y esta es una muy buena pregunta para ustedes. ¿Qué tan identificados se sienten ustedes con los partidos que existen hoy en día? ¿Se sienten identificados? ¿Sienten que sus necesidades o sus demandas están representadas bien en los partidos que hay ahora?
Pues en lo personal, la primera vez que voté, hace mucho tiempo, al principio sí me sentía identificada. O sea, es la primera vez que fui bien feliz a votar. Dije, ay, pues es este. Pero ya con el pasar de los años, considero que uno se da cuenta que en ese momento uno estaba confundido. Bueno, en este caso yo estaba confundida, porque cómo me puede a lo mejor identificar con alguien si al final del día pues siguen en constante cambio y ya no te identificas con uno solo, sino a lo mejor con varios, o ya de plano con ninguno. A ver, ¿alguien comparte la experiencia de Cristina? ¿Siente que le ha pasado lo mismo? O sea, es decir, a ver, si quieren, no es por supuesto ninguna crítica a ninguna opción política de nadie, ¿no? O sea, voten por quien quieran y decidan por quien ustedes quieran, ¿no? Pues son libres. Pero se han sentido defraudados del sistema representativo, es decir, que los partidos que hoy existen representan efectivamente sus intereses. O sea, los de Saúl, los de Carolina, los de Ricardo, los de Shatsi, los de Aileen, los de Luis. O no sienten que no. O a medias, como dijo también Cristina, ¿no? Bueno, sí, pero no. ¿Qué piensan? No, puede ser en positivo. A ver, ¿alguien cree que alguien sí se siente identificado con alguna de las fuerzas políticas? A ver, se vale, ¿eh? No quiere decir que todos tengamos que estar en lo mismo, pero al menos nos hablaría de la diversidad. Bueno, pues yo no me siento identificada con ninguno. Carolina no se identifica con ninguno. Bueno, esto en realidad, a ver, les digo, no es una cosa, ni es solamente propia de la experiencia mexicana, ni de la latinoamericana, y qué triste, más bien es una experiencia occidental. Porque lo que ha sucedido es que como, ¿no? Las personas, ¿no? Los ciudadanos están cada vez más educados y tienen cada vez más opciones en todos sus planos existenciales, económicos, políticos, que ustedes quieran, ¿no? Es bastante más complicado que los partidos respondan a esa variedad de intereses que tiene todos los ciudadanos. A cada uno de nosotros tenemos intereses diferentes, eso es evidente, ¿no? Es medio complicado, claro. Lo que los partidos políticos en el mundo, ¿no? Y los latinoamericanos y los mexicanos lo han hecho, creo que en las últimas 2 décadas, es tratar de generar como opciones marco, ¿no? En Europa, por ejemplo, los regímenes parlamentarios tienden a ser, por sus propias características, ahí sí se permite, bueno, no se permite, ahí es mucho más fácil que se abran más partidos, entonces haya tantos partidos como intereses haya, bueno, o al menos, ¿no? Macrointereses. Pero acá los regímenes presidencialistas tendemos a evitar eso, porque eso fragmentaría el poder y limita las posibilidades de cualquier jefe de Estado y gobierno, ¿no? Eso ha pasado en México, sobre todo desde la transición en el año 2000, ¿no? Ya estoy hablando de la siguiente lámina y así tienen ustedes claro de lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ofrecen como macroopciones. Ahora, aquí voy a decir una frase que bueno que me estoy grabando y espero que ustedes se la graben en sus mentes y en sus corazones. En lo que se han convertido los regímenes de partido en América Latina especialmente, ¿no? En otros lugares ya van en una cosa más complicada todavía, pero al menos aquí es una cosa, la que vamos es en tratar de establecer, digamos, 2 o 3 macroopciones que sean las opciones de izquierda, las opciones de derecha y las opciones de centro. Y de centro básicamente es ni unas ni otras, ¿no? Ahora, ¿cuál es el gran problema? Y esto sí, grábenselo en sus mentes y sus corazones, escríbanlo en su libreta o apúntenlo donde más les guste. La geometría política no es una ciencia exacta. O sea, el problema de definir todo en términos de izquierda, derecha y centro es que dejas fuera un montón de cosas que no son izquierda, derecha y centro. Y luego, peor, ningún político es, digamos, químicamente puro de izquierda, ni químicamente puro de derecha, ni químicamente puro de centro. Si es que lo de centro se puede ser químicamente puro de algo, ¿no? ¿No? O sea, yo creo que ahí, por ejemplo, Andrés Manuel es un muy buen ejemplo. Es un hombre que, digamos, que creció en el ideario de izquierda, pero el presidente tiene, por ejemplo, muchas nociones que podrían representar perfecto a la derecha, ¿no? Claro, no le digan, porque se va a enojar con nosotros, pero... O sea, por ejemplo, el presidente todavía tiene, es muy conservador en algunos temas, ¿no? Por ejemplo, consumo de drogas,
comunidad LGBTI, o sea, que incluye matrimonios, adopciones y otras identidades de género y esas cosas, él no, eso no está en su agenda, ¿no? Este, no, digo, o sea, y más bien el oponerse a esa agenda, pues básicamente te vuelve de derecha. Ahora, él no se diría, y yo creo que nadie le diría, ¿no? Que es un hombre de derecha, ¿no? Porque tiene otros elementos, ¿no? Que lo hacen virar a ser izquierda. Pues les digo, no existe la izquierda químicamente puro y no existe la derecha químicamente pura. Y el centro, pues no podría ser químicamente puro, porque el centro básicamente es, eh, pues, digamos, un conjunto de elementos, ¿no? Son opciones políticas que tratan de recuperar elementos de izquierda y derecha y presentárselos a la ciudadanía como posibles, ¿no? A ver si es cierto que se pueden pegar, bueno, ellos dicen que se pueden. Ahora, como lo que hemos tendido hacia eso, hacia la creación de macroopciones para que más o menos todo el mundo se sienta representado, el problema se ha hecho todavía más complejo, porque entonces, digo, yo no sé ustedes, pero yo cada vez me siento menos representado cuando las opciones son tajantes, ¿no? Izquierda, derecha, centro. Bueno, o peor, cuando no existe el centro, ¿no? Porque con el centro más o menos, ¿no? Pero cuando tienes cosas como solo hay izquierda y derecha, pues está peor, porque entonces ya no hay pues no hay posibilidades, digamos, de resolver el asunto de la representatividad. Ahora, es un problema porque entonces la falta de representatividad o el cuestionamiento de la representatividad de los representantes del poder público lleva a un problema que es más serio que ese, ¿no? Que es la falta de legitimidad. Entonces, ahora esa es la siguiente pregunta con ustedes. Si no se sienten representados, entonces las decisiones que se toman, ¿ustedes sienten que verdaderamente se sienten contentos con ellas o pues se sienten resignados? ¿Esto es lo que dijo Adrián? Yo me quedé así. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten, por ejemplo? A ver, los que no se sientan ahora identificados con nada. ¿Qué piensan, por ejemplo, de estas grandes reformas? Unas muy buenas y unas muy malas, si quieren, ¿no? Desde, por ejemplo, pongamos, ¿no? El endurecimiento de las sanciones, por ejemplo, contra la corrupción y también la no persecución de ciertos enemigos, o sea, de ciertos políticos que siguen, digamos, en la arena política, pero ahora se aliaron con el presidente y entonces nadie los persigue. Como este líder minero, ¿no? Napoleón Gómez Urrutia, que hasta fue senador por Morena. Amorcito, las bolsas, corre. Amorcito. Sí, arreglando allí no puedo porque este chamaco No son las abuelas. ¿Cómo se sienten con eso? ¿No? Porque eso justo tiene que ver con legitimidad. ¿Sienten que entonces sí está pasando lo que ustedes querían? ¿No está pasando lo que ustedes querían? ¿Más o menos está pasando lo que querían? A ver, Ricardo, porque siempre tienes una opinión muy fuerte, pero me gusta que haya opiniones fuertes aquí. ¿Qué piensas? Sobre el caso de Napoleón Gómez Urrutia. Pues digamos las dos cosas, es que creo que las dos cosas van de la mano, ¿no? Por un lado, endurecemos las sanciones contra, ¿no? Los acusados de corrupción, ¿no? Y por el otro lado, está el caso de este señor, ¿no? Que es impresentable, creo yo, y ahí está protegido por el partido. No sé si por el presidente, eso es decir mucho, pero por el partido al menos. ¿Qué piensas de que ambas cosas pasen en el mismo gobierno? Bueno, lo que pasa es que, bueno, en el caso de Napoleón Gómez Urrutia, él, de alguna forma, su padre es quien le hereda ese puesto en el... Creo que se te cortó, Ricardo. Si quieres reintentarlo. Ricardo.
Bueno, creo que perdimos a Ricardo, al menos en el audio. En lo que se reconfigura esto. A ver, esto no solo ha pasado aquí, ¿eh? A ver, eso quiero decir, dejarlo muy claro, ¿eh? No solo es un asunto mexicano de lo que sí y lo que no. En muchos lugares ha pasado lo mismo, ¿no? Es decir, opciones políticas que no pretenden representar a la mayoría del electorado y luego toman ciertas decisiones que los alejan del mismo electorado. Entonces, es como contradictorio ya es decir lo menos, ¿no? Eso causa crisis de legitimidad. ¿Qué tan legítimas al cabo terminan, al final del día terminan siendo las opciones, ¿no? Voy a usar un ejemplo si quieren, que a lo mejor es más lejano para ustedes, pero se parece mucho y nos ayuda a entender esto, ¿no? Decíamos, ¿no? En el 2000, el gobierno de Fox, llega al poder y Fox, pues, hace un montón de promesas de campaña, ¿no? Acabar con la corrupción, poner en la cárcel a los peces gordos, no volver a repetir la experiencia del priismo, ¿no? Juzgar los crímenes del pasado, de hecho, hacer una fiscalía para crímenes del pasado, juzgan a Luis Echeverría y un montón de cosas, o sea, es decir, ahí hay al menos el cumplimiento de parte de la agenda. ¿Cuál es el gran problema? Cuando no puede hacer las cosas o cuando se ve limitado y entonces toda la legitimidad con la que llega Fox, ¿no? Tanta como la con la que llegó Andrés Manuel ahora en 2018, la va perdiendo a lo largo de los años por eso, porque las grandes promesas de campaña no se cumplen y se empiezan a cumplir otras cosas que nadie quería, ¿no? Como el empoderamiento de esta señora Marta Sagún, ¿no? Nadie votó por ella, nadie la quería y entonces se volvió, ¿no? La referencia. No sé, la incapacidad para juzgar a ciertos gobernadores priistas que se vuelven un dolor de cabeza, ¿no? El que ningún pez gordo cayera, ¿no? No hubo un solo pez gordo encarcelado, digamos, durante el gobierno de Fox. El asunto de los crímenes del pasado se volvió un chiste. A ver, se supo qué pasó, pero entonces a Echeverría nunca lo metieron a la cárcel, ¿no? Y eso está vivo todavía. Bueno, sigue vivo, Luis Echeverría. Otros militares, ¿no? Luis de la Barreda, que fue, digamos, el comandante militar del batallón Olimpia que organizó las peores masacres, ¿no? La del 68, la del 71, pues se murió tranquilo en su camita, ¿no? Luis de la Barreda. O sea, entonces dices, pues, ¿para qué tanto? No escándalo, si vamos a quedar igual, ¿no? Bueno, pues eso se vuelve un problema enorme, ¿no? Hay algunas cosas que tratan de cambiar, ¿no? La democratización, sí hay para lo que sí ves, uno, hay políticas de reconciliación nacional para saber qué hacer después de las dictaduras o de los regímenes autoritarios. Hay el interés de incrementar los mecanismos ciudadanos. Se crean estas instituciones ciudadanas como el INE en México, los institutos de transparencia, por ejemplo, ¿no? En manos no de funcionarios gubernamentales, sino de expertos, ¿no? Empiezan el gobierno de los expertos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Luego, hay algunos derechos comunitarios que comienzan a reconocerse. En México, por ejemplo, en el año 2000 sucede la gran reforma indígena en la Constitución, ¿no? Que le da un lugar preferencial a los indígenas y que pone una de las cosas que digamos que conservamos a la fecha, ¿no? Y que me parece que es muy positiva, es el reconocimiento de los usos y costumbres de los pueblos indígenas, ¿no? Que hay cosas que ellos han gestionado durante muchos siglos, de cierta manera les ha funcionado, y entonces tratarles de imponer las reglas del Estado-Nación, pues no les funcionaban. Entonces hay que dejarlos quizá trabajar con eso, ¿no? De manera coincidente, ¿no? En lo económico, van a hacer una lectura muy larga de esto, entonces no me explayo mucho. Básicamente se trata de, como el modelo de sustitución de importaciones llega a su límite, o sea, hay un límite en lo que este modelo puede conseguir, o sea, desarrolla la industria latinoamericana toda, pero llega un momento donde ya no hay más que, o sea, ya no puede hacer más, ¿no? Es un modelo que entra en crisis, que de hecho es responsable de la crisis de los 80s, y la solución para ello es
estas nuevas políticas que están implementando en Estados Unidos y en Reino Unido, las políticas neoliberales, ¿no? La verdad es que llegaron como una salvación, ¿eh? Ya sé, tenemos de hoy la peor lectura, ¿no? 40 años después, ¿no? Imposiciones del extranjero, ¿no? Es Washington controlando. Créanme que fue, o sea, en el momento fueron la solución a una serie de problemas que había. O sea, deberíamos ser más críticos con nuestra crítica acerca del neoliberalismo, ¿no? No llegaron de la, o sea, no apareció el neoliberalismo de la nada a comernos, ¿no? No es el lobo, pues, del cuento. En realidad fue la solución que había a los problemas que había, ¿no? Y a nadie más se le ocurrió ninguna otra solución. Entonces, pues era lo que había y así se resolvió. Claro, engendró sus propios problemas, eso es cierto, y esos hay que resolverlos hoy. Pero al menos fue la respuesta, ¿no? Fue la respuesta histórica a eso que estaba pasando. Está muy cerca, amorcito. Está muy cerca de las bolitas de aquel lado, ¿no? No te vaya a ganar. Ah, no. Y además, fíjense, a pesar de los pesares, hay un asunto que queda como de manifiesto. Todos todos los países, sin importar su tendencia política a la izquierda o a la derecha, encontraron que su apertura al exterior era la gran solución, ¿no? Claro, de izquierda o de derecha terminaron siendo las opciones que se formaron, ¿no? Se formaron nuevos procesos regionales ahí muy peculiares, ¿no? Ya no una América Latina unida, sino, por ejemplo, los países del Cono Sur, especialmente Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, se unieron para formar esto que se llama el Mercosur, ¿no? Es un proyecto económico de integración regional, ¿no? Eso es muy neoliberal, ¿no? Ese proyecto. Claro, lo que pasa es que lo encabezaron países de izquierda, entonces no sonaba tan neoliberal, ¿no? Estuve yo en Argentina en el 2010, ¿no? Cuando el Mercosur, digamos, estaba en su apogeo. La verdad es que uno escuchaba a los universitarios en las calles, ¿no? A toda la gente, ¿no? Y decir cómo este era el modelo alternativo al capitalismo salvaje, ¿no? Bueno, pero era bastante capitalista el modelo, ¿no? Porque se trataba de la exportación de bienes manufacturados de estas zonas a otras regiones del mundo. Pues eso es capitalismo globalista, ¿no? Aunque las empresas sean nacionales, pues es un capitalismo globalista, o sea, no se salieron del modelo, nomás le dieron un discurso distinto. Los países que estaban más pegados, si quieren, a la derecha, ¿no? Colombia, México, Perú, que pasaron un esfuerzo diferente, el de la Alianza del Pacífico. Solo que ese se consolidó diferente, ¿no? Yo creo que ese no acabó de cuajar y la llegada del presidente López Obrador a México, pues como que le ha puesto sus límites al ejercicio de la Alianza del Pacífico. Y por último, ¿no? Hay reacciones a estos procesos de modernización, ¿no? Y reacciones desde la propia experiencia latinoamericana, ¿eh? A ver, hay que decirlo así. O sea, el populismo es un mecanismo, digamos, ¿no? Es una respuesta política, ¿no? Donde un líder carismático encarna las aspiraciones del pueblo o de la población o de un segmento importante de la población, ¿no? Y se ve a sí mismo como él es el traductor de los deseos ¿no? de ese segmento importante de la población, ¿no? Eso no es nuevo en América Latina, de hecho, hemos tenido en América Latina 3 grandes fases de populismo. El populismo nacionalista, que lo representan estos 3 señores a la perfección: Juan Domingo Perón en Argentina, Getúlio Vargas en Brasil y Lázaro Cárdenas en México, ¿no? A ver, estos no son ningunos santos, ninguno de los 3. Porque su papel, ¿se acuerdan que les dije, no? Ellos viven en la década esta de la consolidación del Estado nación latinoamericano. Entonces los 3 utilizan el carisma que tienen sobre la población, ¿no? Para encauzar una serie de reformas, unas de corte, digamos, de corte más popular y otras de corte menos popular, ¿no? O sea, ellos son también responsables de la industrialización de sus países y también del fortalecimiento de sus estados. O sea, los estados, ahí el argentino, el brasileño y el mexicano, tuvieron las capacidades que tuvieron porque ellos 3 se las dieron. O sea, aprovecharon ese respaldo popular para reformar al Estado, ¿no? Implantaron una serie de cambios legales e institucionales que luego permitieron las barbaridades que pasaron, ¿no? O sea, en medio, digamos, estarían las dictaduras militares y luego
En la década de los 90 aparecen en América Latina una serie de movimientos populares más de derecha, ¿no? Y de derecha por sus resultados, no tanto porque ellos se vieran de derecha, ¿no? Carlos Saúl Menem en Argentina, Carlos Salinas de Gortari en México o Alberto Fujimori en Perú. Estos también encabezaron una serie de movimientos populares. Quien les diga que Salinas de Gortari no era popular, les estaría mintiendo, ¿no? Tenía una base popular, ¿no? No es Andrés Manuel, es cierto, pero él tenía una base popular. eh, que utilizó, de hecho, frente al cardenismo, ¿no? El cardenismo no de Lázaro, de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y esta base popular le permitió hacer una serie de cambios, ¿no? La privatización de un montón de empresas en manos del Estado, eh, el, la reforma al ejido, ¿no? Que históricamente había sido un asunto de propiedad comunal. Bueno, el ejido se vuelve un asunto de particulares a partir del gobierno de Salinas y otra serie de reformas, ¿no? Que no hubieran sido posibles sin ese apoyo popular que tuvo, ¿no? No fue un asunto de represión y eso es muy interesante, ¿no? Quizá con los únicos con los que se pasó de listos fue con los primeros perredistas, ¿no? Desapareció algunos y todo. Pero, pues ahí estuvo. Eh, y luego Fujimori en Perú, que hace más o menos lo mismo, ¿no? Es muy respaldado por una parte importante del electorado peruano y Fujimori acaba muy denostado, acusado de corrupción, ¿no? Igual que Menem, ¿no? O Salinas. Son los regímenes de derecha que hicieron cambios, ¿no? Cambios importantes, implementaron las reformas neoliberales ¿no? grandes, con un buen respaldo popular y acabaron muy denostados. Luego, del otro lado tenemos el otro populismo, el de izquierda, ¿no? Encabezado por Kirchner, tanto él como la señora Cristina Fernández, ¿no? Los Kirchner, ¿no? El populismo de izquierda latinoamericano, Chávez, ¿no? Y diríamos incluso Andrés Manuel, ¿no? Eh, una agenda de izquierda, ¿no? Que ahora promueven, pero con la misma lógica. Es un líder carismático que él representa los intereses del pueblo, ¿no? Esa es la parte compleja del populismo, ¿no? Hasta dónde ese líder carismático realmente representa los intereses del pueblo y hasta dónde representa sus propios intereses, ¿no? Es difícil, ¿no? Es uno de los grandes cuestionamientos al populismo. Bueno, para concluir el día de hoy, vamos a hacer una lectura. Está muy sencillita, ¿eh? Esto no debe llevarnos mucho tiempo. Es un artículo muy breve sobre estas tensiones latinoamericanas entre los neoliberales y los populistas. Entonces, les acabo de poner el link en el chat de la sesión, ¿no? Si quieren entrar y desconectarse, no pasa nada. Leanla, 10 minutitos con que lo lean, está muy sencillo y está muy instructivo de lo que pasa, ¿no? Son 12:32, regresemos 12:42 y me cuentan qué leyeron. Sí.
¿Ya acabaste? No, está en la lectura. Te estoy durmiendo y no quieres.
Que acaban de pasarlo. Le escribí el que lleva la programación. ¿En dónde? Diles que estamos ahí esperando y nada. Pero que acabo cuál, el tuyo. Pero diles que en dónde, porque donde estoy yo donde hay pura música. Va a ser en su página de Facebook. Bueno, déjame terminar la clase. Manda el link, manda el link, manda el link. Pero al grupo. Déjame terminar. Bueno, a ver, cuéntenme, ¿qué leyeron? ¿Están ahí? Hola. ¿O no leyeron acaso? Ay, sí estaba cortito, oigan, eran como 6 parrafitos. ¿Alumnos están ahí? ¿Están desaparecidos?
Yo voy a dar mi punto de vista. Échale, Luis. Bueno, según lo que entendí, pienso que pues no va a haber ni buena ni mala política. Ujú. Porque al final de cuentas, al final siempre hacen pues lo que pues a su interés, ¿no? Ok. De los políticos. Y así puedan engañar, bueno, sí, se puede decir como engañar o tratar de convencer a la gente. Pues, ¿cómo sería? Pues al final, bueno, se van a ir siempre con la gente que menos tiene, ¿no? Para tratar de convencerlo. Entonces, y bueno, y al final es cuando ya sacan su verdadero yo, pienso que pues realmente también esto pasó ahorita, ¿no? Mucha gente que confió en el actual gobierno, pues está como arrepentida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es como mi opinión. Bien, Luis, ¿no? A ver, tú estás hablando desde un punto que aquí la lectura nos dice en un parrafito, ¿no? Hay una crisis de confianza, punto, porque no confiamos en lo que hagan, de donde sean, ¿eh? Y creo que en eso la lectura es buena. No importa si son de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, del centro para adentro, nada. Porque no importa cómo se presenten, parece que cuando llegan al poder se transforman en otra cosa. Bien, esa crítica es muy buena, ¿no? A ver, los demás, ¿qué piensan? ¿Están de acuerdo con Luis o qué otra cosa les ocurre? Bueno, yo lo que he vivido de una parte así de ladito, lo que pasa es que mi abuelo es muy... sigue mucho al del presidente y siempre le creen en todo, y luego mi familia como que le dice de que no le crea en mucho. Yo casi nunca digo nada porque la verdad tengo una opinión neutra, pero mi familia sí es mucho de que no importa cuál, no creen en nada de que digan lo del gobierno, ya sé. Fíjate, ejemplifica quizá lo mismo que dice Luis, ¿no? Hay una crisis de confianza, ¿no? Al final del día, no importa quién gane, ¿no? Acabamos igual, ¿no? Ese es un problema. Pero es un problema, a ver, real y muy serio, porque entonces, ¿para qué, no? Es que por eso puede ganar cualquiera o puede ganar ninguno, porque pues, ¿no? ¿En quién estamos confiando? Bien, Carolina. ¿Los demás qué piensan? Bueno, en mi caso siempre como mi familia la verdad nunca ha votado por nadie ni se meten en la política. Entonces a mí, por ejemplo, si me preguntan, yo no sé ni siquiera quiénes están postulados, ni partidos, ni eso, porque mi familia tampoco no es así. Ellos les da lo mismo prácticamente. Entonces creo que por esa parte pues, no le quedo en seco, porque dicen, pues al final de cuentas hacen lo que quieren y está ahora sí que como que el narco está muy metido en todo eso, entonces pues ponen a quien quieran. Por eso no me meten eso. Sí, ¿no? Además, y luego hacen estos vínculos, bien Aileen, ¿no? ¿Hasta dónde es la decisión propia? Fíjense, hay uno de los grandes retos en América Latina, por supuesto, y México es un ejemplo de ello, es hasta dónde la ciudadanía elige y hasta dónde son los poderes fácticos. Decimos poderes fácticos a estos grupos de poder eh, que no tienen ninguna legitimidad institucional. El narcotráfico es uno de ellos, pero no es el único, ¿no? Los empresarios también serían un grupo fáctico y así hay varios, ¿no? Que pueden caer en la categoría. La prensa es un ejemplo de grupo fáctico. El problema de los grupos fácticos es que ¿qué tan legítimos son las decisiones que ellos toman, no? O sea, porque si, es decir, pensemos, ¿no? Tenemos un candidato que tuviera 50 millones de votos, pues es legítimo porque recibió el respaldo de 50 millones de votos. Pero ¿qué tan legítimo es un candidato que fue seleccionado por los medios? Pues ya no parece tan legítimo, ¿no? Por la prensa, pues no, por los empresarios, pues tampoco, o por el narco, ¿no? Digo, el ejemplo de Aileen es muy bueno por eso, ¿no? Ahí sigue expresada la crisis de confianza. Y bueno, ¿y será importante o no será importante que nos involucremos?
O sea, a pesar de la crisis de confianza. ¿Ustedes creen que sí, que no? ¿Ya nos resignamos? ¿O profe, ya es la hora y ya vamos? Bueno, es que yo desde mi punto de opinión, Ujú. yo también soy como Lin, no me meto en, no voto ni nada de eso. Y a la vez, en unos momentos sí digo de, ay, no, pues es mi país, ¿no? Debería de votar, ver cuál considerar mejor, pensar en todo esto. Pero también, bueno, sigo con lo mismo de que la confianza, o sea, de mi parte es como, ay, pero como que puede que esté ya todo comprado, o también se dice que luego uno vota y al final de cuentas ya estaba elegido el que gana y todo esto. Entonces como que se te da muchas dudas de que si vale votos al final es como en serio vale, entonces como que también todo eso vale, regresa a la falta de confianza entre todos. Exacto, es que es como, es un juego paradójico, ¿no? Si voto, pues quién sabe para qué sirva, pero si no voto, pues dejo la decisión en manos de quién sabe quién, ¿no? Ambas cosas parece que suceden al mismo tiempo, ¿no? Es paradójico por eso. Eh, Fuerte en muchos sentidos, eh, pero también necesario que lo hagamos, ¿no? También los poderes fácticos pueden tomar decisiones porque saben que la ciudadanía regularmente no vota, ¿no? Es apática de las decisiones, por lo que ustedes no ya expusieron, ¿no? O sea, no hay más que eso. Entonces, claro, que cualquier poder fáctico, el que sea, ¿no? Puede fácilmente pues, imponer sus decisiones porque sabe que la mayoría de la población es bastante apática de la situación política. Bien, a ver, ¿alguien quiere hacer algún comentario final? A mí me gustaría comentar algo. Claro, Ricardo. Bueno, es muy interesante toda esta parte de cómo estamos acostumbrados a que la participación política tendría que ser forzosamente electoral, cuando, por ejemplo, hay toda una gama de posibilidades. Y aquí radica un poquito en lo que nos comentaba algunas clases anteriores, que con base a este hartazgo que hay sobre creer en las instituciones políticas, por ejemplo, hay comunidades indígenas, como es en el caso de Cherán en Michoacán, en donde ellos no aceptan los procesos electorales y ellos eligen a sus propias autoridades. Y todo esto se da en el contexto de que había un saqueo hacia sus bosques, había un abuso de parte de los partidos políticos y ellos deciden declararse autónomos y hacer sus propias elecciones, sí, con estos usos y costumbres que a veces son buenos, a veces son malos, no podemos decir que siempre son positivos ni que siempre son negativos, pero que buscan otra forma de participación política. Y bajo este contexto creo que es importante que todos pues nos hagamos la pregunta de que en qué otras cosas podemos participar, no solamente por la vía electoral, sino hay muchas formas, muchas alternativas, pero lo que creo que sí no podemos dejar de hacer es seguirnos organizando, seguir abriendo estos espacios de debate, seguir platicando sobre los problemas que estamos viviendo día a día y cómo podemos solucionarlo, e insisto, no con la vía electoral, pero sí de algunas otras formas, creando nuevos espacios de participación, creando alternativas, etcétera, toda una gama de posibilidades que creo que se pueden hacer o uno se puede integrar a algunas otras experiencias que ya hay actualmente. Bien, Ricardo, fíjate que esto que dices me gusta porque nos ayuda a concluir esta sesión hacia donde me gustaría que llegara. Y es uno de los grandes problemas digamos, por el cual hay una crisis de la representatividad de los partidos y luego una crisis de legitimidad, es eso, que parece que hemos reducido nuestra experiencia ciudadana al mero hecho de votar periódicamente, ¿no? Cada que nos toque 3, 6 años, no importa cuánto. Aquí en cualquier lugar, ¿no? Parece que ese es el gran problema, ¿no? Que solo fuéramos ciudadanos por ese pequeño detalle. Y entonces que sin ese, pues es como si no lo fuéramos, ¿no? Entonces, por eso nuestra ciudadanía es un asunto ahí, queda volando, ¿no? Y en realidad no, somos ciudadanos todo el tiempo y somos ciudadanos por un montón de otras cosas.
lo dice bien Ricardo, ¿no? A ver, hay otros mecanismos de participación en los cuales nunca pensamos o no nos involucramos, ¿no? A veces ni siquiera sabemos que existen, ¿no? Digo, bien que mal, ¿no? Vivimos en una ciudad que ha tratado de rescatar algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, la idea de los presupuestos participativos, ¿no? Hay que devolver, yo que siempre he pensado, hay que devolverle a los ciudadanos la toma de decisiones, sobre todo de los espacios, del espacio cercano, ¿no? O sea, no es que no sea importante que los ciudadanos decidan sobre, no sé, si va a haber o no un aeropuerto en la Ciudad de México, ¿no? Digo, pues, es importante para a lo mejor los habitantes de la Ciudad de México, pero pues fuera de aquí no es importante. Pero es más relevante que tomemos decisiones sobre lo que nos importa en el espacio pequeño, ¿no? Mi comunidad, y mi comunidad sigue siendo mi colonia, o mi grupo de cuadras alrededor, ¿no? ¿Cómo es la seguridad aquí? ¿Deberíamos o no tener una patrulla que, no, que se dé la vuelta en las noches por cualquier cosa? ¿Hay o no que cambiar las lumbreras? ¿Tenemos que cargar estas banquetas que no sirven para nada? O sea, es decir, esas decisiones son las primeras que deberíamos de regresar a las manos de la ciudadanía que vive ahí, ¿no? Yo siempre pensando, ¿no?, que el ejercicio del presupuesto participativo funcionaría, pues, ¿no? Siempre que se oriente a eso, ¿no? A recuperar esto. Hay una, hay una, hay que regresarle a la gente eso, ¿no? Hacerles entender que claro que, o sea, lo que ustedes dijeron, claro que el voto cuenta y debe contar al principio en estas cosas, ¿no? Lo que pasa es que de repente llega el presidente municipal, bueno, eso ya es mucho, ¿no? El diputado, ¿no? Y entonces dice, yo voy a hacer cambios, y quién sabe qué, pero pues no le tocan a él, ¿no? A lo mejor las preocupaciones de uno son más mundanas. Y no es que sea la figura política la que me venga a prometer, es que yo debería de también participar de esas decisiones y estarme atento, ¿no? A que las cosas pasen así, ¿no? Democracia implicaría eso, ¿no? Que yo me haga tan responsable como cualquiera. Y luego no solo se trata de tomar decisiones. A ver, hay un asunto en el que me gusta mucho insistir en mis clases, ¿no? Es todo el asunto de la Contraloría Ciudadana. No solo somos ciudadanos porque votamos o porque nuestro voto cuente, ¿no? O nuestras decisiones son escuchadas. También somos ciudadanos porque somos responsables de vigilar a cualquiera que ejerza el poder en nuestro nombre. Y esos son muchos, 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 ¿no? Desde las autoridades más visibles, ¿no? El presidente de la República, los senadores, los diputados, los gobernadores, los presidentes municipales, hasta el funcionario público más sencillo al que nos enfrentemos, ¿no? Hay una chamba de Contraloría Ciudadana que no hacemos, también por eso pasan las cosas, ¿no? Pero ahí hay que meterle, ¿no? O sea, lo que pasa es que creo que nos hace falta eso, ¿no? Reforzar como la parte de educación cívica. ¿Qué es eso? Educación cívica no es saberte el himno nacional, ¿no? Y la bandera, sino entender que ciudadanía es todo eso, que la ejerces todo el tiempo, ¿no? De hecho, incluso cuando no decides nada, estás decidiendo, ¿no? O sea, cuando no votas, pues alguien vota por tu. Decides, tomas una decisión acerca de ello, ¿no? Cuando decides no ejercer estas funciones de Contraloría Ciudadana y estar al pendiente de quién gobierna, pues dejas en manos de quién sabe quién que haga quién sabe qué, ¿no? En fin, este es un tema que da un curso completo, no solamente de la crisis de legitimidad en América Latina, en México, bueno, y hasta en su colonia si quieren, pero bueno, no andaremos más en ello. Les voy a dejar un par de lecturas, una sobre que explica el asunto neoliberal, ¿no? O sea, qué son las políticas neoliberales, sepan exactamente qué son, ¿no? Y luego otra sobre el surgimiento del populismo. Me interesa que, a ver, hagan las lecturas, por supuesto, ¿no? Y que en su ensayo traten de hacer un cruce. ¿Por qué una responde a la otra? O sea, ¿por qué el neoliberalismo surgió? Bueno, no. ¿Por qué el populismo, o el llamado neopopulismo? Eso de neo es un decir, ¿no? Es como el anterior, ¿no? Pues que no es el mismo porque pues, no es la misma gente, pero son las mismas características también. ¿Cómo el populismo se vuelve una respuesta al neoliberalismo, ¿no? ¿Dónde se vieron los errores del neoliberalismo, ¿no? ¿Dónde se alejaron de la gente que la gente ahora ¿no? Siente el llamado del canto de las sirenas, ¿no? Usen lo que lean, por supuesto, su experiencia diaria, lo que tengan a mano, ¿no? Y con eso hagan sus ensayos. Bueno, preguntas, dudas, comentarios, quejas. No. Bueno, de no haberlas, cuídense, nos vemos el miércoles. Gracias, igualmente. Gracias. Nos vemos. No hay nada.
Ni en el Facebook. No. Pregúntale sobre tu güey. No, porque yo no tengo, o sea, yo soy el contacto, pero les puedo preguntar para lo de cosa, pero el otro tendría que No, ser los del Adriana. grupo, Adriana y a ellos. Ah. Sí, porque yo ya pregunté mucho antes. No. Totla. Ahí está. Tol. A mí no me aparece, me aparece la tuya. Ajá, que es la Pero última. se supone que la de los otros sigue después y estaba en el programa, pero... ¿Sí estaba en el programa? Mira, más abajo hay un... aquí está. 12 y Programación. media. Dale las 12 y 12 y media. Croniqueando. ¿Qué? Ah. Pero... No, es el de radio que tengo que nada más hay música. Ah. Que fue la página que no quiso abrir en la mañana, ¿te acuerdas? Se supone... En la mañana sí había un como en vivo. Pero creo que era este. Ajá. Porque otra sería, sí está chido que nos respalden estos güeyes, pero por la mala organización que tienen, yo diría que si vamos a empezar a decir, porque a mí me acaba de pasar, que estaban preguntando, oye, ¿en dónde es? Oye, es que no aparece, y me estresaron porque es como de, güey, yo sé lo mismo que ustedes, o sea, no manches. Bueno. Ajá, o entonces sea, para que las no dos- nos pase eso, mejor anunciar lo que nosotros vayamos a subir. O sea, dejar que estos transmitan y en Facebook, en la página de nosotros de Facebook, subirlo y decir, se va a subir a tal hora. Ajá, entiendo. No, Ajá, y sí. hasta a esa hora ya están, o sea, ya estamos seguros de que sí lo van a escuchar y no van a estar. Es que en dónde, es que no abre, es que esto, es que el otro, y es como, El Martín. sí, para que veas. No conocemos a Pato López, no sabemos quién es. ¿Dónde? Yo pensé que era una amiga tuya, hasta pasó No. una chisme, así, pero nada de amigos en común. Encima digo que no me dijo. O sea, está más caótico porque entonces siempre van a, o sea, los que nos lleguen a escuchar siempre van a decir como de no manches, No, pero estamos... todo está impuntual. Por eso, no pero sí necesitamos sabemos. hacerlo, o sea, recuperarlo para nosotros. O sea, lo que dices de las redes está bien, no te digo que no. Ajá, pues lo que te digo, pero si no están, es que en dónde, es que no abre. Buenas es que esto, es que tardes. Mejor Orilla de así, lo que sería la calzada. más digamos, vale ahorita bien. que estamos a tiempo, No diaria. Al inicio, ajá. Cristo Ajá. cargando la. anunciar La lo que conmemoración nosotros religiosa, vayamos a sino subir, no importa si es después, o sea, el no miércoles. importa si ellos Se preocupen transmiten de el Jesús. miércoles y nosotros, no sé, el viernes ¿Qué nos o deja el la jueves, Ya había un interés. ¿no? Pues sí. O sea, pero ya al menos los que nos escuchan ya no están de, ay, no, el programa está bien feo, son bien impuntuales, no sé qué. Sí, vamos a necesitar un micrófono. Sí, yo te dije. Ah, bueno, pues no teníamos, No, yo sé, pero pues... Pero pues, eventualmente nos conseguimos un micrófono. Sí, mira, te ha caído su de este. Pues te digo. Y es que hace rato, o sea, en la mañana como... Yo ya sabía, o sea, la vez pasada me pasó igual. O sea, sí son malitos en lo que hacen los de... Soy yo escribiendo, ves lo que te digo, están de, es que en dónde, es que, pero no nada más ellos, Martín también estaba, güey, aquí estoy escuchando música así bien rara y no están, y dónde están. Y también la escuela fue como, es que no aparece, y es como de, güey, ¿qué hago? Ah. Relajarte primero. O sea, sí, pero lo Y que segundo, te digo. ajá, para eso, pero ya sabemos que son asientos para a quien se lo de que nos toca de nosotros. O sea, tampoco sirve nada que te desesperes. No, yo sé, pero lo que te digo sí es buena idea. Sí, o sea, no, sí. no anunciar lo que hagan ellos porque ya vimos que tienen un descuento del total, sino, por ejemplo, si Diana ya tiene las páginas de Facebook, De hecho, te acuerdas que más bien vemos que... como decirle, más bien como de fue transmitido, pero No, escúchenlo ni aquí. siquiera. O nada más escúchenlo aquí y ya. O sea, lo que habíamos dicho, si mal no recuerdo, es que como estos quién sabe qué dónde iban a subir, pero realmente, que nosotros dijéramos que los miércoles a las 8 de la noche se dé cuenta y programarlo para que los miércoles a las 8 de la noche, o sea, no Pero dependa lo de que... tendrían que buscar porque hay varias programaciones. No, a ver, no, ya esto ya no, o sea,
no, o sea, sin importar si ellas lo transmiten a la hora o no, o sea, ya no O importa sea, desde la en página. nuestra, ajá, y programar para que, sí, o sea, no depende de que Lili, Adri, mamá, Maru, otra Maru, o Maru Alberto le den clic, sino ya esté y ya se Ujú. transmite en automático a las 8 Sí, de la sí, sí, noche. por eso es lo Sí, que eso te sí, decía. pero según es que si habíamos quedado entre el retraso y que jiji, jojojo. Porque estos no han subido nada, ¿a ti te parece algo? No, mira, mucho por eso dije, Pregúntale, lo voy a cambiar. pregúntale al